Hay lugares en el mundo que parecen tan improbables que la primera mentira se cuenta sola. Ni siquiera necesitas un guía para esa primera mentira, solo necesitas una mirada. Una ciudad de piedra equilibrada entre picos montañosos, envuelta en nubes, muy por encima de un cañón fluvial, medio escondida por la selva, construida sin herramientas de hierro, sin ruedas, sin maquinaria moderna y abandonada antes de que el mundo moderno supiera qué hacer con ella. La mente humana ve esa imagen y de inmediato llega siempre a la misma conclusión. Tuvo que haber sido un misterio. Tuvo que haber estado escondida. Tuvo que haberse perdido. Y luego, como si eso todavía no bastara, la historia se agranda. Se convierte en la ciudad secreta de los incas, el refugio final, el lugar prohibido, la ciudad que los españoles nunca encontraron. La ciudad que desapareció entre las nubes y esperó, silenciosa e intacta, el momento dramático en que un explorador estadounidense subió a la cresta en 1911 y la descubrió. Esa es la versión que la gente recuerda porque es limpia. Es cinematográfica. Le da al lugar una sola identidad y le da al mundo una revelación satisfactoria. Pero Machu Picchu es más interesante que eso. Porque la verdad no es que una ciudad perdida perfecta durmiera en aislamiento total hasta que el genio moderno la sacara a la luz. La verdad es más desordenada, más política, más humana y muchísimo más impresionante. Machu Picchu no fue construida como una fantasía. Fue construida dentro de un imperio real por gobernantes reales que tomaban decisiones reales sobre poder, paisaje, trabajo, religión, prestigio y memoria. No fue colocada al azar sobre una montaña porque a alguien se le ocurrió que la vista sería dramática. Formaba parte de un mundo inca que ya entendía perfectamente cómo dominar montañas, reorganizar valles, mover trabajo humano a través de distancias enormes y convertir la geografía misma en un instrumento político. Y el mayor gancho de todos es este. El lugar que ahora parece imposible no era imposible para la gente que lo hizo. Para ellos tenía sentido. Esa es la verdadera historia. Y una vez que entiendes eso, Machu Picchu deja de parecer una postal y empieza a parecer una revelación. Porque lo que se alza allí, entre las nubes, no es solamente belleza, es estrategia imperial convertida en piedra. Para entender Machu Picchu, hay que empezar antes de la ciudad misma. Hay que empezar con un mundo que la mayoría de la gente resume demasiado rápido. Oyen la palabra inca e imaginan un solo pueblo, una sola ciudad, un solo gobernante, y luego un imperio que aparece de golpe. Pero no fue así como funcionó. El Estado inca no empezó como una máquina gigantesca extendida por los Andes. Empezó como una potencia regional centrada en Cusco, y con el tiempo se expandió hasta convertirse en el mayor estado indígena de América, gobernando sobre paisajes enormes y radicalmente distintos mediante sistemas de administración, obligaciones laborales, redes de caminos, depósitos, integración religiosa, alianzas entre élites y fuerza coercitiva. Eso importa porque Machu Picchu no nació en aislamiento. Nació en la época en que el Estado inca se estaba transformando de un fuerte reino andino en un imperio. Y hay un nombre en el centro de esa transformación: Pachacútec Inca Yupanqui. Incluso hoy, su imagen permanece en esa zona a media luz donde se superponen la historia y la memoria política. A menudo se le presenta como el gobernante que rehizo el mundo inca, el conquistador, el organizador, el gran arquitecto imperial, el hombre que convirtió a Cusco en el centro simbólico de un vasto reino. Y aunque la cronología exacta de su reinado ha sido debatida y afinada, el trabajo arqueológico moderno sigue vinculando con fuerza a Machu Picchu con su época y con su proyecto político. Estudios recientes de radiocarbono han adelantado la ocupación del sitio respecto de las fechas tradicionales que mucha gente aprendió, sugiriendo que Machu Picchu pudo haber estado en uso desde comienzos o mediados del siglo XV, en lugar de empezar solo hacia 1450 o después. Ese cambio en la datación suena técnico, pero cambia la sensación de toda la historia. Porque durante años,
la gente repitió una versión simplificada. Pachacútec asciende, el imperio se expande, Machu Picchu aparece hacia mediados del siglo XV, y la secuencia queda ordenada. Pero la historia rara vez es ordenada. El trabajo con radiocarbono complica la vieja cronología. Sugiere que la construcción y la ocupación de Machu Picchu pudieron haber comenzado antes de lo que permitía la cronología histórica clásica. Y eso importa, porque hace que el sitio se sienta menos como un adorno posterior al éxito imperial y más como parte de la propia maquinaria del éxito. Ahora imagina los Andes no como un muro, no como un fondo escénico, sino como un campo vivo de poder. Para una mirada imperial, las montañas no eran solo obstáculos, eran presencias sagradas, hitos, guardianes, fronteras y oportunidades. Los valles no eran corredores vacíos, eran motores agrícolas. Las rutas no eran senderos ásperos, eran arterias. Los incas entendían la altitud, el agua, la pendiente, la piedra, el trabajo, la visibilidad y el ritual con una intensidad que los visitantes modernos suelen reducir a admiración. Nosotros decimos que el sitio es hermoso. Ellos habrían entendido esa belleza, pero también entendían el dominio. ¿Dónde se podía construir? ¿A quién se podía trasladar allí? ¿Qué podrían sostener las terrazas? ¿Cómo fluiría el agua? ¿Qué cumbres enmarcaban el lugar? ¿Qué rituales intensificaría el entorno? ¿Qué mensaje enviaría este paisaje? Cuando se construyó Machu Picchu, el Estado inca ya había demostrado una capacidad asombrosa para diseñar y administrar entornos montañosos. Sus caminos y sistemas de asentamiento conectaban zonas altas, valles y regiones de menor altitud, y Machu Picchu misma se encuentra en las laderas orientales de los Andes, a unos 2.430 metros sobre el nivel del mar, en un entorno que enlaza los Andes con la cuenca alta amazónica. Esa ubicación es una de las claves de toda la historia. Porque Machu Picchu no está simplemente alta en las montañas. Esa frase es demasiado burda. Está en una zona ecológica y estratégica muy específica. No en el vacío helado y muerto de las cumbres más altas. No en el gran centro urbano de Cusco. No en las profundas tierras bajas amazónicas. Está en un espacio de transición, dramático, húmedo, fértil de una manera distinta a la de la meseta alta, difícil pero no imposible de alcanzar y visualmente abrumador. Esa transición importa porque al poder imperial suelen gustarle los bordes. Los bordes son útiles. Los bordes pueden ser productivos. Los bordes pueden ser simbólicos. Los bordes pueden servir como umbrales entre mundos. Y para los incas, que organizaban la vida a través de relaciones estratificadas entre personas, tierra, trabajo, linajes y geografía sagrada, este era el tipo de entorno que podía sostener múltiples funciones al mismo tiempo. Y eso nos lleva al primer gran mito del que la gente tiene que desprenderse. Machu Picchu probablemente no fue la capital perdida de los incas. No fue la sede final de la resistencia. No fue su último cuartel general oculto. No fue el lugar desde el cual el imperio hizo su última resistencia. Esa idea sobrevive porque suena dramática y porque el propio Hiram Bingham relacionó inicialmente Machu Picchu con la búsqueda de Vilcabamba, el refugio de la resistencia neoinca tras la conquista española. Pero la investigación posterior y la arqueología separaron a Machu Picchu de ese papel. La interpretación moderna más sólida es que fue una hacienda real o complejo palaciego asociado con Pachacútec y su linaje, no la última capital de un imperio agonizante. Esa es una de las correcciones más importantes de toda la historia. Porque el mito romántico te dice que Machu Picchu importa porque fue el último capítulo oculto de la resistencia inca. La realidad histórica sugiere algo distinto. Importaba porque fue creada en el apogeo del poder inca, no en el derrumbe, en el control, no como un escondite desesperado, como una afirmación. Eso lo cambia todo. Un refugio se construye desde el miedo.
Una hacienda de un gobernante se construye desde la confianza. Un escondite dice, nos están cazando. Un complejo real dice, nosotros decidimos dónde el mundo se vuelve magnífico. Y una vez que ves a Machu Picchu de esa manera, la arquitectura empieza a verse distinta. Las terrazas no son solo prácticas, también son performativas. El sector ritual no es simplemente decorativo, es ideológico. Las piedras no están solo bien talladas, son declaraciones. Porque los imperios no conquistan solo con ejércitos, conquistan con orden. Hacen que el poder parezca natural, hacen que la jerarquía parezca inevitable. Hacen desaparecer el trabajo dentro de la elegancia. Y pocas cosas en la historia esconden el trabajo con tanta eficacia como una piedra hermosa. Mirar Machu Picchu hoy es ver el milagro terminado. Entender históricamente Machu Picchu es recordar el mundo invisible que hubo detrás. La extracción de la piedra, el tallado, el acarreo, la planificación, el drenaje, la ingeniería de terrazas, los canales de agua, los muros de contención, la necesidad constante de estabilizar una montaña que, por naturaleza, quiere deslizarse. Los incas construyeron con un conocimiento extraordinario de la piedra y la topografía, y las discusiones modernas sobre Machu Picchu subrayan repetidamente no solo su arquitectura, sino su sofisticada adaptación a la pendiente, al agua y a la geología. Las terrazas, rampas, canales y cimientos de la ciudad no fueron accidentes estéticos, formaban parte de un diseño integrado que hizo habitable un entorno precario. Y hay algo implacable en eso. No implacable en el sentido barato y moderno, implacable en el sentido imperial. Esta montaña querría seguir siendo montaña. El imperio responde, no. Se convertirá en un lugar de ceremonia, agricultura, residencia, administración y significado. Piedra por piedra, la montaña es convencida de obedecer. Pero incluso esa frase no es del todo honesta, porque los incas no se limitaron a dominar la montaña como si fuera materia muerta. Se integraron en ella. Esa es una de las razones por las que Machu Picchu se siente tan distinta de otros monumentos imperiales posteriores en otras partes del mundo. No parece que hubiera sido soltada encima del paisaje. Parece que el paisaje hubiera sido persuadido para hablar en inca. Por eso los turistas suelen decir que se siente orgánica, y ese instinto no está equivocado. La propia descripción de la UNESCO subraya la manera en que los muros, terrazas y rampas del sitio parecen casi haber sido tallados naturalmente a partir de los escarpes rocosos que lo rodean. Pero orgánico no significa accidental, significa lo bastante disciplinado como para parecer inevitable. Ese es un nivel más alto de dominio. Ahora quedémonos un momento con Pachacútec, porque cuanto más cuidadosamente piensas en él, más deja Machu Picchu de parecer una ruina romántica y más empieza a parecer autoría política. Si realmente fue una hacienda real vinculada a Pachacútec, entonces el sitio encaja dentro de un patrón imperial reconocible. Los gobernantes no construyen solo fortalezas, construyen paisajes de legitimidad, lugares donde el poder se representa, se hereda, se santifica y se disfruta. Lugares que conectan la autoridad política con la geografía sagrada. Lugares donde las élites se retiran, realizan rituales, reciben invitados, cazan, celebran festines, gobiernan y encarnan al Estado. En muchos imperios, esos lugares son evidentes. Palacios, jardines, reservas de caza, recintos ceremoniales, haciendas de recreo, retiros de montaña. Machu Picchu probablemente pertenecía a esa categoría, aunque de una manera específicamente inca. Y ahí es donde mucha gente se equivoca. Oyen hacienda real e imaginan blandura, lujo, una casa privada de vacaciones entre las nubes. Eso es demasiado superficial. Una hacienda real dentro de un sistema imperial no está políticamente separada del gobierno. Es una de las formas que adopta el gobierno. Es donde el prestigio se convierte en paisaje.
donde el privilegio se convierte en arquitectura, donde el acceso mismo se convierte en una declaración. ¿Quién podía ir allí? ¿Quién trabajaba allí? ¿Quién servía allí? ¿Quién pertenecía allí de forma permanente y quién solo aparecía temporalmente? ¿Qué relaciones se escenificaban allí? ¿Qué rituales estaban ligados al sitio? Esas preguntas importan porque Machu Picchu no fue una ciudad anónima gigantesca a escala de una gran capital urbana. En general, se entiende el sitio como un asentamiento especializado con sectores residenciales, ceremoniales y agrícolas, más que como una metrópoli masiva. Esa escala más reducida es importante. Hace que el lugar sea más íntimo y más elitista. No era simplemente una gran máquina urbana llena del ruido cotidiano de la vida común. Era selectivo, diseñado, curado. Los sectores famosos de los que hablamos hoy, las terrazas agrícolas, las áreas residenciales, los espacios rituales, el Templo del Sol, el Intihuatana, la cantería de la Plaza Sagrada, reflejan todos un lugar cuya función era múltiple, no única. Y aquí entra otro mito. A la gente le encanta encerrar a Machu Picchu en una sola explicación. Era un observatorio, era una fortaleza, era un convento, era una escuela para sacerdotisas, era un código astronómico en piedra, era una pista de aterrizaje alienígena si la conversación se pone lo bastante estúpida. La respuesta real es menos ordenada. Machu Picchu parece haber sido multifuncional, residencial para élites, ceremonial, agrícola y políticamente simbólica al mismo tiempo. Los especialistas discrepan en el énfasis, pero la interpretación de Hacienda Real tiene amplio respaldo precisamente porque explica por qué un sitio de esta calidad combinaría arquitectura de prestigio, rasgos rituales y acceso controlado en un paisaje tan poderoso. Eso hace que el lugar sea más difícil de resumir, pero más fácil de respetar. Porque los sitios históricos reales rara vez existen para satisfacer a las audiencias modernas con una sola etiqueta. Los incas no nos debían una categoría simple. Construyeron para ellos mismos. Y construyeron en un mundo donde religión, gobierno, linaje, gestión agrícola, movilidad estacional y exhibición de élite no estaban separadas de forma limpia. Ahora piensa en la gente que vivió y trabajó allí. Aquí es donde la historia se vuelve más silenciosa y más humana. Un lugar como Machu Picchu no se sostenía con admiración, se sostenía con cuerpos, cuerpos que cargaban materiales, cuerpos que cultivaban terrazas, cuerpos que preparaban comida, mantenían los sistemas de agua, participaban en rituales, servían a las élites y hacían que el lugar funcionara día tras día. Y aquí es donde la arqueología ha ido desgastando otra vieja fantasía. Durante mucho tiempo, una de las ideas más repetidas sobre Machu Picchu fue que albergaba una gran población de mujeres escogidas, a menudo vinculadas en los relatos populares con las vírgenes del sol. Esa interpretación fue alentada a comienzos del siglo XX por suposiciones iniciales sobre restos óseos. Reanálisis posteriores de los restos humanos debilitaron esa imagen dramática, mostrando que la población enterrada era más diversa de lo que sostenía la vieja historia. En otras palabras, uno de los mitos más seductores sobre quién vivía allí resultó construirse, en parte, sobre una mala lectura. Y esa es una lección perfecta de Machu Picchu. El lugar no deja de producir exactamente el tipo de mitos que la gente quiere. Una ciudad secreta, un último refugio, un convento oculto de mujeres escogidas, un lugar al margen de la política ordinaria. Y luego la arqueología vuelve una y otra vez con la respuesta menos conveniente. No, era un lugar real dentro de un estado real. Su belleza no anulaba su estructura social. Su misterio no anulaba el trabajo. Su ubicación montañosa no anulaba la jerarquía. Su manto de nubes no anulaba la administración. Si acaso, la niebla ayudó a los románticos a esquivar la evidencia, pero la evidencia seguía ahí. Y la evidencia sugiere no una comunidad fantástica, sino un asentamiento funcional y socialmente complejo, integrado en sistemas incas más amplios.
Los estudios isotópicos y bioarqueológicos también han sugerido que algunas de las personas asociadas con Machu Picchu pudieron haber llegado desde distintas partes del imperio y no de una sola población local, algo que encaja con un centro imperial que atraía trabajo y servicio desde redes más extensas. Ese detalle importa enormemente, porque convierte a Machu Picchu en algo aún más revelador, no en una burbuja montañosa sellada, en un nodo dentro de una red imperial. Así es como funcionan los imperios cuando son más eficaces. Reúnen talento, trabajo, especialistas rituales, sirvientes y dependientes de múltiples regiones. Hacen que personas lejanas sostengan el prestigio central. Convierten la geografía en administración. La montaña nos parece aislada porque llegamos con ojos de turista. El imperio no la veía así. El imperio veía rutas, obligaciones, recursos, movimiento, ceremonia. Ahora llegamos a la conquista y aquí es donde la historia se vuelve agudamente extraña, porque uno de los hechos más famosos sobre Machu Picchu es que los españoles nunca la convirtieron realmente en una de las grandes ruinas coloniales de la memoria. No fue transformada en una ciudad catedralicia. No fue reescrita agresivamente como un famoso centro colonial. No llegó a ser uno de los lugares mejor documentados de la historia de la conquista. Esa ausencia ayudó a crear después el mito de que la ciudad había desaparecido por completo del conocimiento humano. Pero la verdad es más sutil. Machu Picchu parece haber sido abandonada en el siglo XVI, probablemente dentro de las dislocaciones más amplias provocadas por la invasión española, la guerra civil, las epidemias y el derrumbe de las estructuras políticas incas, aunque la razón exacta del abandono sigue siendo incierta. Algunos resúmenes señalan que el estrés hídrico también pudo haber sido un factor, pero ninguna explicación única resuelve por completo la cuestión. Esa incertidumbre es importante, porque la gente siempre quiere un final, quiere una sola razón dramática y limpia. Llegaron los españoles, y la ciudad fue vaciada de la noche a la mañana. O una enfermedad mató a todos, o huyeron los nobles, o falló el agua, o la selva se tragó el camino y toda memoria murió. La historia casi nunca concede ese tipo de simplicidad. Más a menudo, un lugar se apaga bajo presiones superpuestas. Colapso político, disrupción económica, choque demográfico, cambio de prioridades, linajes de élite quebrados, rituales interrumpidos, mantenimiento reducido. Y una vez que el mantenimiento se debilita en un entorno de montaña, el silencio avanza rápido. Una terraza abandonada no sigue siendo imperial por mucho tiempo. Un camino descuidado empieza a desaparecer. La vegetación es paciente. La piedra sobrevive, pero los paisajes cambian de lealtad más deprisa de lo que imaginamos. Esa es una de las razones por las que Machu Picchu se siente tan cinematográfica hoy. Parece como si hubiera pasado de una forma del tiempo a otra. Del tiempo construido al tiempo invadido por la maleza. Del uso imperial al uso suspendido. Del propósito al asombro. Pero incluso esa imagen dramática necesita corrección. Porque cuando la gente dice que Machu Picchu estuvo perdida, normalmente quiere decir perdida para los sistemas globales de prestigio, perdida para la erudición occidental, perdida para las tradiciones imperiales de cartografía que más tarde dominaron el relato histórico. Eso no es lo mismo que decir que nadie local supiera que existía. Y aquí es donde la famosa historia del descubrimiento de 1911 empieza a resquebrajarse. La expedición de Hiram Bingham en 1911 jugó, sin duda, un papel enorme en llevar a Machu Picchu a la atención académica internacional. La propia Yale se refiere a la expedición de 1911 como el descubrimiento científico del sitio. Pero Bingham no llegó a un vacío donde nadie en la Tierra supiera que aquellas ruinas estaban allí. Fue guiado a través de un paisaje habitado en el que la gente local y los agricultores conocían la zona y las ruinas. La leyenda moderna suele comprimir introducción científica al mundo exterior en descubrimiento, y no son lo mismo. Esa distinción debería incomodar más de lo que incomoda.
porque revela lo fácilmente que el prestigio reescribe la propiedad del conocimiento. Un sitio puede ser conocido localmente, usado localmente, mencionado localmente, y aún así ser descrito internacionalmente como descubierto solo cuando el tipo correcto de forastero lo publica, lo fotografía, lo nombra para audiencias globales y lo inserta en sistemas académicos y mediáticos. Ese patrón no es exclusivo de Machu Picchu. Es uno de los hábitos más comunes de la erudición de época imperial, y Machu Picchu es uno de sus ejemplos más elegantes. Ahora llegamos a 1911 y toda la historia se tensa. Hiram Bingham no vagaba por los Andes sin rumbo esperando un milagro. Estaba buscando sitios incas, especialmente en relación con la historia de los últimos bastiones incas. Llegó a un paisaje ya denso de historia, memoria local, ruinas y especulación. Y entonces llegó el momento que después los relatos pulieron hasta convertirlo en leyenda. La subida, el guía, la cresta, la primera vista. Se entiende por qué la historia explotó. Incluso ahora, después de millones de fotografías, la imagen conserva un nivel de poder visual casi indecente. ¿Cuánto más fuerte debió de ser esa impresión en 1911, cuando el archivo global de imágenes todavía era limitado, el espectáculo aéreo era más raro y el sitio aún podía presentarse como una revelación para el mundo entero? Bingham y la expedición de Yale ayudaron a crear la identidad pública moderna de Machu Picchu, no solo al verla, sino al documentarla, excavarla, fotografiarla y narrarla de una manera que encajaba con el apetito global por la exploración heroica. Y ahí es donde empieza la segunda vida de Machu Picchu. La primera vida fue inca, la segunda fue arqueológica, la tercera fue global, porque una vez que un sitio entra en la imaginación moderna, ya no permanece igual. Adquiere subtítulos, adquiere mitos, adquiere disputas de propiedad, adquiere turismo, adquiere significado nacional, adquiere marca, adquiere la carga de ser conocido. El legado de Bingham es, por tanto, doble. Por un lado, ayudó a impulsar a Machu Picchu dentro de la historia mundial. Por otro, algunas de sus primeras interpretaciones eran erróneas o incompletas, y la relación entre Yale y Perú por los materiales excavados se volvió profundamente conflictiva. Más tarde, Yale y Perú alcanzaron acuerdos para la devolución de materiales arqueológicos de Machu Picchu, y Yale ha documentado públicamente la transferencia de piezas de calidad museística de vuelta a Cusco a comienzos de la década de 2010. Esa parte de la historia importa porque nos recuerda que la arqueología nunca trata solo de conocimiento, también trata de posesión. ¿Quién tiene derecho a extraer? ¿Quién tiene derecho a estudiar? ¿Quién tiene derecho a exhibir? ¿Quién tiene derecho a narrar? ¿Quién se vuelve famoso porque un lugar se volvió famoso? Los objetos sacados de Machu Picchu no eran recuerdos neutrales de la investigación. Formaban parte de la vida material del sitio, y las disputas sobre ellos reflejaban preguntas mucho más grandes sobre autoridad científica, patrimonio nacional y justicia histórica. Y una vez más, Machu Picchu revela un patrón que va mucho más allá del Perú. Un forastero poderoso media un pasado local para audiencias globales. El mundo aplaude. Y luego, más tarde, llegan las preguntas. ¿De quién era ese pasado que se estaba gestionando? ¿Y para quién? Ahora volvamos a las piedras mismas, porque el poder visual de Machu Picchu puede hacer que la gente pase por alto la inteligencia de su diseño. Los visitantes suelen fijarse primero en el ángulo de postal, las terrazas descendiendo en escalones, la explanada central, las cumbres que la enmarcan, la caída verde y densa hacia el cañón del río. Pero una vez que pasa el primer asombro, el sitio empieza a enseñar lecciones más exigentes. La precisión de la mampostería, la división de sectores, la manera en que el espacio construido responde al contorno, la manera en que el agua es guiada a través del asentamiento, la manera en que las terrazas agrícolas hacen más que producir alimento, estabilizan las pendientes y modelan toda la apariencia del sitio.
Machu Picchu es uno de esos lugares donde la utilidad y la puesta en escena están tan estrechamente fusionadas que la gente moderna sigue intentando separarlas. ¿Esa terraza era práctica o simbólica? ¿Esa piedra fue tallada por razones de ingeniería o de religión? ¿Esa ubicación era estética o astronómica? Y la respuesta más honesta suele ser ambas cosas. Eso no es evasivo. Así construyen las sociedades complejas. No desperdician oportunidades monumentales haciendo que las cosas signifiquen una sola cosa. Una terraza puede alimentar, sostener, impresionar y organizar al mismo tiempo. Una piedra ritual puede alinear creencia, legitimidad política y percepción del paisaje al mismo tiempo. Un lugar sagrado puede ser administrativamente útil. Un lugar útil puede estar cargado ritualmente. Esa es una de las razones por las que el Intihuatana y otros rasgos rituales atrajeron una fascinación tan intensa. El sitio incluye indudablemente arquitectura ceremonial, pero la vieja costumbre pública de tratar a Machu Picchu solo como observatorio o solo como un dispositivo sagrado y místico no encaja con la interpretación arqueológica más amplia del asentamiento como un centro mixto, real, residencial y ceremonial. Y ahora llegamos a una pregunta más profunda. ¿Por qué aquí exactamente? ¿Por qué esta cresta? ¿Por qué este lugar tan dramático y difícil y no otro más accesible, más práctico, más ordinario? Porque lo ordinario habría frustrado el propósito. Si Machu Picchu estaba vinculada a la autoridad real, a la geografía sagrada y a la experiencia de élite, entonces la dificultad formaba parte de su valor. La exclusividad tiene arquitectura, la distancia tiene política. Un lugar no se vuelve prestigioso solo por ser cómodo. A veces se vuelve prestigioso por ser difícil de alcanzar e imposible de olvidar. El esfuerzo necesario se vuelve parte de su significado. Incluso hoy, parte del aura de Machu Picchu proviene del acceso. Las montañas se cierran, el clima cambia, el valle se estrecha, la cresta aparece. La ciudad no está simplemente allí, se escenifica a sí misma. Ese tipo de escenificación no es trivial. Los gobernantes a lo largo de la historia han entendido que el camino hacia el poder puede diseñarse con tanto cuidado como la cámara final del poder. Los incas eran maestros del drama espacial, y Machu Picchu sigue funcionando sobre la mente moderna porque su secuencia sigue siendo eficaz. Aproximación, desorientación, revelación, escala, silencio, reconocimiento. Ahora vuelve a pensar en la expresión ciudad perdida entre las nubes. Funciona también porque cada palabra halaga al espectador. Perdida sugiere romanticismo, ciudad sugiere escala, nubes sugieren misterio, pero cada palabra también distorsiona. ¿Perdida para quién? ¿Ciudad en qué sentido? ¿Nubes en qué estación? ¿A qué hora? ¿Bajo qué condiciones atmosféricas? ¿En qué registro narrativo? Esto no es una minucia, es el núcleo de la honestidad histórica. La fama de Machu Picchu se construyó en parte a través de un lenguaje que la simplificó hasta convertirla en un objeto dramático para los de afuera. Y una vez que ese lenguaje se impuso, resultó muy difícil desmontarlo. Incluso ahora, mucha gente sigue imaginando que los españoles pasaron años buscando desesperadamente esta cresta exacta y que de algún modo fracasaron. O que Machu Picchu fue el escondite anticolonial definitivo. O que ninguna persona local siguió conectada con su existencia antes de 1911. La leyenda del lugar es pegajosa porque la imagen es pegajosa. Los hechos son más difíciles porque te piden renunciar a la fantasía de una sola revelación perfecta. Pero los hechos también son más ricos, porque en lugar de una sola respuesta mágica, obtienes varias fuerzas históricas reales convergiendo: ambición imperial, paisaje sagrado, brillantez arquitectónica, desconexión colonial parcial, continuidad local del conocimiento, mediación arqueológica,
publicidad internacional, política del patrimonio nacional y turismo moderno. Esa combinación es más poderosa que un cuento de hadas. Porque los cuentos de hadas son fáciles. La historia que sobrevive al escrutinio es más dura. Y Machu Picchu sobrevive al escrutinio. De hecho, el escrutinio la vuelve más impresionante. Volvamos al asunto de la datación. A primera vista, eso parece un ajuste académico que solo les importa a los especialistas. Pero cambia la carga emocional del sitio. Si Machu Picchu estuvo ocupada antes de lo que sugerían las cronologías más antiguas, entonces su relación con el reinado de Pachacútec y con la primera fase de la expansión imperial se vuelve más estrecha. Deja de parecer un monumento decorativo tardío flotando por encima de la historia y empieza a parecer un participante en la propia creación de la historia. Por eso mismo fueron tan importantes los estudios de radiocarbono de 2021. Y el mismo patrón se aplica a otras correcciones. Cuando aprendes que la narrativa del descubrimiento fue exagerada, Machu Picchu no se vuelve menos importante. Se vuelve menos ingenua. Cuando aprendes que la historia de la ciudad de mujeres probablemente era falsa, el sitio no se vuelve menos fascinante. Se vuelve menos teatral y más real. Cuando aprendes que probablemente fue una hacienda real y no la última capital de resistencia, no pierde dramatismo. Cambia el tipo de dramatismo. El drama se desplaza del colapso al poder, del secreto al diseño, de la supervivencia accidental a la magnificencia intencional. Y quizá la mayor ironía de toda la historia sea esta. Con toda la charla sobre el misterio, Machu Picchu puede ser una de las declaraciones más claras de confianza imperial jamás construidas en América. No está susurrando, está declarando. Dice que el Estado puede comandar trabajo en altura. Dice que el gobernante puede poseer una montaña. Dice que lo sagrado puede ponerse en escena en la mampostería. Dice que la distancia puede ser domesticada. Dice que la belleza puede organizarse. Dice que el imperio es lo bastante sofisticado como no solo para sobrevivir a los Andes, sino para componer con ellos. Por eso el lugar tiene tanta fuerza. No porque derrote toda explicación, porque recompensa la explicación. Ahora quedémonos un poco más en el siglo XVI, porque el abandono crea una ilusión de fantasmalidad instantánea que rara vez es cierta. Cuando la gente imagina Machu Picchu, después de que el mundo político inca se quebró bajo la invasión española y el conflicto interno, suele imaginar una salida final dramática. Puertas abandonadas, ofrendas dejadas atrás, una ciudad exhalando y quedándose en silencio en una sola estación. El declive real suele ser más feo y más lento que eso. Menos cinematográfico, más administrativo. Llega menos gente. Las reparaciones se vuelven intermitentes. Las rutinas rituales se debilitan. La atención de la élite se desplaza a otros lugares. Las conexiones de los caminos pierden importancia. Crece una generación para la que el sitio ya no es central. Así es como los lugares empiezan a desprenderse de sus sistemas originales. No siempre mueren con un grito. A veces se aflojan. A veces se deslizan. A veces simplemente dejan de merecer el mismo esfuerzo para la misma gente. Y en una cresta montañosa, dentro de un entorno húmedo e inestable, ese aflojamiento importa muy rápido. La vegetación vuelve, la piedra permanece, el significado cambia. Esa es la fase que después permite que los forasteros cuenten historias románticas. Porque una vez que un sitio deja de mantenerse, la naturaleza se convierte en colaboradora del mito. La selva no solo cubre, dramatiza, le da textura al abandono. Permite que los observadores posteriores imaginen que allí el tiempo mismo fue derrotado. Pero la naturaleza no es una mística. La naturaleza es una editora paciente. Ahora saltemos de nuevo hacia adelante, siglo XX. La fotografía se expande, los viajes aumentan, la arqueología se convierte en espectáculo público. El patrimonio nacional se vuelve un lenguaje político de gran peso. Y Machu Picchu,
entra en la época en la que las ruinas ya no pertenecen solo al pasado, pertenecen a la imaginación de masas. Esa es una transformación enorme, porque una vez que un sitio se vuelve globalmente icónico, cada nuevo visitante hereda formas previas de verlo. La gente no llega en blanco, llega cargando postales, documentales, mitos escolares, imágenes de aerolíneas, narrativas nacionalistas, fantasías espirituales y expectativas de redes sociales. Machu Picchu hoy no es, por tanto, solo un sitio inca. También es un régimen moderno de imágenes. La gente llega buscando trascendencia porque le enseñaron a buscar trascendencia. Llega esperando misterio porque el mundo comercializó el misterio. Llega esperando pruebas de un genio antiguo porque la evidencia visual es abrumadora. Llega esperando un secreto porque Ciudad Perdida es una de las etiquetas más eficaces que jamás se le hayan puesto a una ruina. Y sin embargo, debajo de toda esa proyección moderna, el sitio sigue resistiéndose. Sigue diciendo, mira con más cuidado. Mira la planificación. Mira el orden social escondido dentro de la belleza. Mira la montaña no como paisaje, sino como elección política. Mira el trabajo oculto por la elegancia. Mira lo equivocadas que pueden estar las historias fáciles. Esa es una de las razones por las que Machu Picchu se convirtió en Patrimonio Mundial de la UNESCO y en uno de los paisajes arqueológicos más reconocidos del planeta. La UNESCO la trata no solo como arquitectura, sino como un santuario combinado, cultural y natural, subrayando tanto el logro urbano inca como el extraordinario entorno ecológico que la rodea. Esa identidad dual importa, porque Machu Picchu no es simplemente unas ruinas en un lugar bonito. El entorno forma parte del monumento, la ecología forma parte de la experiencia. La cresta, el valle, las montañas circundantes, la humedad, la nube, la vegetación, el río muy abajo, nada de eso es fondo decorativo. Todo eso es estructural para el significado. La ciudad y la montaña se completan mutuamente. Y por eso la presión moderna descuidada es un problema tan serio. Cuanto más famoso se vuelve un sitio, más amenaza su propia fama las cualidades que lo hicieron excepcional. Aglomeración, presión de infraestructura, erosión, estrés de gestión. Todo eso también pertenece al capítulo moderno de Machu Picchu. A lo largo de los años, los materiales de la UNESCO sobre el estado de conservación han reflejado repetidamente la preocupación por equilibrar preservación, turismo y gestión dentro del santuario. Esta es la ironía final del patrimonio mundial. Primero, un lugar es construido por un poder concentrado. Luego, es abandonado. Después, es romantizado. Después, es reclamado. Después, es globalizado. Después, el mundo entero llega para contemplar la autenticidad. Y la presencia del mundo entero se convierte en una de las principales amenazas para la autenticidad. Machu Picchu ha tenido que sobrevivir a todas esas vidas. Vida imperial, vida abandonada, vida arqueológica, vida como símbolo nacional, vida como icono turístico. Y aún así resiste. No intacta. Nada tan famoso permanece intacto, pero sigue siendo legible, sigue imponiéndose, sigue siendo capaz de hacer que la gente sienta, en cuestión de segundos, que está ante algo demasiado improbable para ser ordinario. Esa primera sensación es real. Lo que necesita disciplina es la interpretación. Así que disciplinémosla. Machu Picchu no fue una ciudad mágica caída de ninguna parte. Fue construida por los incas en el apogeo de su poder, muy probablemente en relación con Pachacútec y su proyecto real. No fue simplemente una fortaleza. No fue simplemente un observatorio. No fue simplemente un monasterio de mujeres escogidas. No fue simplemente la última capital de la resistencia. La visión mejor sustentada es más amplia y más fuerte. Una hacienda real y centro ceremonial integrado en un mundo imperial más amplio. No fue completamente desconocida hasta 1911.
La expedición de Hiram Bingham la hizo famosa para la erudición global y para los medios, pero el sitio no estaba ausente del conocimiento local antes de ese momento. Su abandono sigue sin poder reducirse a una sola causa perfecta. El colapso del orden político inca bajo la conquista española es un contexto central, pero el mecanismo preciso del declive sigue siendo incierto. Su leyenda como ciudad perdida entre las nubes contiene algo de verdad solo si esas palabras se usan con cuidado. Perdida para los mapas imperiales, quizá. Perdida para la conciencia histórica global durante un tiempo. Perdida para los sistemas que deciden qué lugares cuentan como historia mundial. Pero no perdida en el sentido infantil de que nadie sabía, nadie recordaba, nadie vivía cerca y luego un forastero heroico descorrió el telón. Esa versión halaga demasiado la fabricación moderna del mito y desprecia demasiado la realidad local. Y por eso, Machu Picchu es un sitio histórico tan útil. No solo porque sea hermosa, porque enseña hasta qué punto la belleza puede distorsionar el juicio. La gente ve belleza y corre hacia el misterio. Ve complejidad y corre hacia la leyenda. Ve nubes y piensa en secreto. Ve piedra y piensa en intemporalidad. Pero Machu Picchu no es intemporal, es histórica. Perteneció a un gobernante concreto, a un momento imperial concreto, a un sistema de trabajo concreto, a una geografía sagrada concreta, a un colapso concreto, a una campaña moderna concreta de redescubrimiento y a una vida posterior concreta dentro de la cultura global. Eso es lo que le da poder, no el vacío, el contexto. Y cuanto más contexto restaures, más asombroso se vuelve el sitio. Porque entonces ya no necesitas fantasía para explicar por qué importa. Te das cuenta de que un estado andino del siglo XV, operando sin industria moderna, construyó uno de los asentamientos más visualmente imponentes de la Tierra en un paisaje que la mayoría de los imperios habría tratado como difícil, marginal o imposible. Te das cuenta de que la montaña no fue conquistada solo por fuerza bruta, sino por planificación, ingeniería, organización y una visión del mundo en la que el orden sagrado y político podía escribirse directamente sobre el terreno. Te das cuenta de que la fama posterior del sitio dependió no solo de su supervivencia, sino también del hambre moderna por ruinas que parecen revelaciones. Y te das cuenta de que incluso ahora, después de más de un siglo de investigación, Machu Picchu sigue siendo uno de esos raros lugares que se agrandan a medida que los mitos que la rodean se hacen más pequeños. Ese es el final que la mayoría de la gente no espera. Normalmente, cuando mueren los mitos, un lugar se encoge. El romanticismo se desvanece. La historia se vuelve ordinaria. Machu Picchu hace lo contrario. El romanticismo barato se cae y el logro real se eleva. El misterio falso se debilita y el histórico se profundiza. Porque la verdadera pregunta no es ¿cómo pudo una ciudad perdida dormir entre las nubes hasta que un hombre la encontró? La verdadera pregunta es ¿qué clase de civilización pudo hacer que un lugar así tuviera sentido? Esa es la pregunta más difícil. Esa es la pregunta adulta. Y por eso Machu Picchu sigue importando. No como una postal de lo imposible, como evidencia. Evidencia de poder estatal. Evidencia de inteligencia ingenieril. Evidencia de geografía sagrada convertida en arquitectura. Evidencia de cómo los imperios moldean montañas. Evidencia de cómo la fama moderna reescribe los lugares antiguos. Evidencia de cómo la arqueología corrige las historias que la gente más quiere creer. Y por encima de todo, evidencia de que la verdad histórica no reduce el asombro. Hace que el asombro merezca respeto. Así que sí, Machu Picchu es una ciudad entre las nubes. Pero no porque las nubes oculten la verdad, sino porque la verdad tuvo que subir lo bastante alto para llegar hasta allí.